Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno que vamos a tener una nueva reunión. Y quiero compartir con ustedes, para empezar, una palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 10. Y lo voy a leer despacito. Es una de las promesas de seguridad que el Señor nos da. Y dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y les hará fuertes, firmes y estables. Qué linda promesa del Señor. Después que sufras un poco de tiempo, el Señor sabe que tenemos que pasar por estas pruebas, por estas dificultades, porque Él mismo se glorifica en nuestras pruebas, Él mismo se glorifica en nuestro estado de angustia, en nuestro estado de nerviosismo, de ansiedad. Él se glorifica porque Él después nos restaura, nos hace fuertes, nos hace firmes, estables. Qué divina promesa del Señor. Y yo quiero, antes de comenzar toda la reunión, orar para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos hable, para que sientamos la libertad de disfrutar de la alabanza y de la adoración al Señor. Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Qué bueno es saber que estamos en tus manos, Señor. Qué bueno que es saber que tú tienes el control de todas las cosas y que todo lo malo que estemos viviendo, tú lo transformarás en bien para nosotros. Por eso yo quiero darte gracias y quiero que tú nos fortalezcas, nos restaures, que pongas en nosotros ese deseo, ese anhelo de buscar cada día más de ti. Háblanos hoy, Señor, sorpréndenos. Sorpréndenos, Señor, que podamos sentir que realmente tú estás tratando con nosotros, que podamos alabarte y adorarte con libertad, con entusiasmo. Yo pongo cada vida, Señor, que nos está mirando y nos está escuchando en este momento, para que tú seas obrando en ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Amén y amén.
Saludos, que el Señor les bendiga. Una alegría estar con ustedes una vez más y compartir este sermón en nuestro servicio en línea. Reiteramos lo que hacemos siempre en estas reuniones especiales que son creadas con el propósito de que la palabra llegue a donde usted está. Simplemente queremos recordarle que ya estamos retomando no solamente las actividades generales de la iglesia, sino que además, si usted está dentro de los que vienen o si está pensando en regresar a congregarse con normalidad y a ir adaptándose a esta nueva etapa, sepa que además de las reuniones generales, estamos comenzando a sumar otras actividades para que la congregación vaya retomando ese vínculo, ese contacto que es tan, pero tan imprescindible y necesario para la buena vida cristiana. Solo quiero dar un ejemplo. Esta semana pasada los jóvenes y los adolescentes ya comenzaron su reunión semanal, además de los servicios generales con la escuela bíblica, y vamos a tener en los próximos meses las reuniones de varones, de damas, de matrimonio, con los protocolos, con los recaudos del caso, pero de a poquito volviendo a la normalidad. Estamos sumamente agradecidos a Dios porque tenemos esta fantástica posibilidad que otros no tienen. Hay naciones en el mundo que aún no han regresado a sus servicios cristianos. Nosotros sí lo hicimos. Entonces, si usted me está mirando y aún no ha comenzado a aprovechar de esto, aprovéchalo. Amén. Dicho eso, Dios le bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y quiero hacer esta reflexión inicial con usted. Número uno, ¿cuántas veces al día le decimos que no a otra persona? Y principalmente esto pasa con los hijos, con los nietos. Ese no de prohibición, ese no de no hagas, no vayas, no tengas, no hay, no continúes. ¿Y cuántas veces nosotros, esta es la segunda pauta, en la vida hemos recibido un no que nos ha impactado? Por ejemplo, a muchos les ha acontecido a la hora de querer conquistar a su pareja y la señorita le dice, no, yo no quiero ennoviarme contigo. Eso ha sido de frustración para mucha gente. Llegás a un trabajo, entregaste tu currículum y te dicen, no te vamos a tomar. No hay espacio, no hay lugar, no esto, no lo otro. Las prohibiciones y los no suelen ser golpes fuertísimos a la vida, al espíritu, al alma de la gente. Realmente no estamos preparados para que nos digan que no, a pesar de que recibir un no es algo tan natural como recibir un sí. Y yo creo, si analizamos, que al cabo del día recibimos más negativas que cuestiones positivas. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo entender la voz negativa de Dios? Y quiero que me entienda bien en lo que voy a decir. ¿Cómo entender cuando Dios contesta negativamente algo que Dios sabe que a través de esa negación resultará en un bien para nosotros? Dios, a lo largo de la historia, dijo muchas veces que no. En la antigüedad y en la era de Jesús, en la era del inicio de la iglesia, muchísimas veces Dios dijo que no. Y lo dijo de diferentes formas. Pero hay cosas que Dios no hizo y que cuando uno las ve al final del tiempo, se da cuenta que ese no de Dios fue mucho más perfecto que si Dios hubiese dicho que sí. Generalmente tenemos el concepto de que Dios, en su supuesta bondad, nosotros consideramos en la bondad de Dios, entonces creemos que esa bondad que nosotros creemos manejar de Dios, lo obliga a Dios a decir que sí a todo lo que yo le pido. Y hay muchos cristianos que se han frustrado con esto, se han encontrado con que Dios le dijo que no, le pido disculpas, que Dios le dijo que no, y lo que Dios estaba diciendo es, te estoy dando la mejor respuesta. Las prohibiciones de Dios son algo que frustran para muchos cristianos. Cuando Dios prohíbe algo, les inicia un tiempo de tragedia, sin evaluar la posibilidad de que, pasado el tiempo, sabiendo Dios lo que va a pasar, a través de esa prohibición estaba el bienestar que nosotros necesitábamos.
Hoy quiero compartir un relato donde Dios no solamente le prohíbe a un grupo misionero una vez hacer algo, sino que se lo prohíbe por segunda vez. Y si es bravo recibir una prohibición, recibir un no como respuesta, ¿cuán bravo es recibirlo 2 veces? Entonces yo quiero que usted me acompañe al libro de los Hechos en el capítulo 16. Ahí vamos a leer y damos gracias al Señor por su palabra. Amén, y porque la podemos compartir. Y porque usted la va a mirar en su casa y la va a leer y usted va a ir mucho más allá de alguien que le está predicando. Usted tiene que entender que Dios es el que le va a hablar. Uno es simplemente un instrumento que va a comunicar el mensaje, pero el Espíritu de Dios le va a hablar a su espíritu. Y quizás este relato que vamos a compartir hoy le toque directamente. A mí personalmente me ha pasado que muchos compañeros de la vida cristiana dejaron de pertenecer a los grupos donde antes estaban, a las iglesias, a los grupos de liderazgo, porque un día chocaron con una respuesta negativa de Dios. Y uno les extraña, cuanto más les debe extrañar Dios. Y todos hemos tratado de intentar comprender alguna vez cuando Dios nos dijo que no. Verso 6 del capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire qué interesante. Pablo ha trazado un plan para viajar. Pablo trazó un plan y no significa que el plan de Pablo no haya sido buscado intencionalmente para que Dios lo aprobara. Pablo trazó un plan para sus viajes misioneros. Entendemos que Pablo trabajó para diseñar cómo iba a ir haciendo su ruta, por lo menos un plan maestro, ¿no? Para ir haciendo su ruta. Y Lucas, en uno de los tantos viajes que le tocó estar, relata lo siguiente a partir del verso 6. Da un poquito de la geografía. Atravesaron la región de Frigia y Galacia. Y el autor explica por qué fueron por ahí. Y aparece en escena la primera prohibición, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Y quiero hacer simplemente una pequeña reflexión aquí, porque no es que Dios no quisiera que los de Asia recibieran la palabra. Dios consideraba que este no era el momento más adecuado para que eso se hiciera, o Dios considera que este no es el momento más adecuado para la vida de sus mensajeros en Asia, o Dios considera que este no es el momento adecuado para que el mensaje tenga la recepción que iba a tener. Por lo tanto, en el medio del emprendimiento de los viajes misioneros de Pablo, dice que el Espíritu les impidió que predicaran, no le impidió que fueran, les impidió predicar, no les impidió estar, les impidió hablar de Él. Es una prohibición que uno la tiene que entender realmente desde el lado de la soberanía de Dios, pero les impidió que predicaran la palabra en la provincia de Asia. ¿Qué les dice Dios aquí? No es lo adecuado para este momento, no es lo adecuado, no es lo que hay que hacer ahora. Ya se predicará, vamos a ver ahora los versos que siguen, allí más adelante. Así que Pablo, Silas y Timoteo tienen que responder a esta prohibición. Son los 3 que están acá, tienen que responder. El Espíritu habló a uno de los 3, probablemente a Pablo, no lo sabemos porque la Biblia no lo dice, pero damos por sentado que fue a Pablo. Así fuera a los otros 2, tienen que dar una respuesta ahora que, aquí podemos pasar, pero aquí de Dios no podemos decir nada. Y es una contradicción muchas veces con aquellos que piensan que el mensaje hay que estarlo predicando siempre, y es verdad, pero hay momentos donde parece que el mensaje no es adecuado. Entonces Dios le dice, este no es el momento. Este no es el momento para hacer eso en ese lugar. Dios no le está diciendo no lo sigan haciendo. Dios dice, este momento, no es el momento adecuado para predicar en ese lugar. Verso 7. Cuando llegaron cerca de Misia, y sigue Lucas relatando la geografía de los viajes de Pablo, intentaron pasar a Bitinia. Llegar a Misia, cuando uno mira la geografía de la Biblia, es
haber direccionado el viaje respetando el no o la prohibición que Dios les había puesto. No hubo ninguna discusión con Dios. Pablo, Silas y Timoteo entienden que lo que Dios acaba de decir es tan soberano que está por encima de lo que ellos piensan. Entonces redireccionan la ruta, pasan por Misia, intentan pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, mire qué interesante, por segunda vez en otro camino, en otro lugar, en otra dirección, no se lo permitió. O sea, Dios, a través del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, les impide de vuelta, les cierra el paso. Ahora, es interesante porque esta es una segunda prohibición, esto es independiente de la otra. ¿Cómo Dios lo hizo? Bueno, aparentemente al espíritu de los tres, o al espíritu de uno de los tres, o al espíritu de dos de los tres. Pero Dios confirma que por ahí tampoco hay que ir. Y lo interesante es que Dios les permite viajar hasta ahí, y Dios no les dice en ningún momento por acá tienen que ir. Les está dando la posibilidad de ser creativos, a la vez obedeciendo lo que Dios dice. Es un pasaje que daría para hablarlo y hablarlo y hablarlo y hablarlo durante muchísimas horas para entender cómo es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, pero que también trabaja con nuestra libertad de ir decidiendo y a la vez en esa libertad ir determinando cuándo es que tengo que hacer lo que Dios quiere y cuándo no lo tengo que hacer. Entonces, Dios no está obligado a acompañar a Pablo por donde Pablo quiere ir. Dios no está obligado. Al contrario, Pablo es el que tiene que ir por donde Dios quiere, porque Pablo es el embajador de Dios. Al igual que nosotros. Y muchas veces queremos hacer cosas en el nombre del Dios que representamos, cuando el Dios que representamos no está interesado en que hagamos lo que nosotros queremos hacer en el nombre de Él. Entonces Pablo se pone en embajador y como embajador él dice, yo tengo a alguien superior a mí y por lo tanto yo voy a aceptar que ese superior me diga que no. Entonces Dios no estaba obligado a acompañar a Pablo y créame, las intenciones de Pablo eran buenísimas. Las intenciones de Pablo eran excelentes. Las intenciones de Pablo eran las mejores. Sin embargo, Dios dice, por ahí no. Entonces Dios asigna para Pablo lo que la justicia divina cree que es lo mejor para ese momento para él. Le prohíbe por segunda vez. ¿Qué se extrae de estos dos versículos? Número uno, primero van viajando sin perder comunión con Dios. Van desarrollando en este caso su ministerio y su vida diaria, pero siempre atento a lo que Dios va diciendo. ¿Cuántas veces, y usted va a coincidir conmigo si me está mirando, nos hemos pegado tremendo golpe, tremendo porrazo, tremenda caída, porque estamos viviendo, trabajando, sirviendo, andando en el nombre de Dios sin escuchar la voz de Dios y llega un momento que nos encontramos que no nos dimos cuenta que Dios no nos dejaba pasar por ahí hasta que nos golpeamos. Y estos tres van en el Espíritu de Dios. Están atentos minuto a minuto a lo que Dios dice. Y cuando uno tiene que tomar una decisión, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que el que va a decidir el camino por donde transitar es Dios. Sobre lo que nosotros deseamos, Dios va a dar la mejor dirección. La mejor dirección. Pablo, Silas y Timoteo están de acuerdo. Están de acuerdo. Son tres para interpretar esta revelación y ellos están de acuerdo. Porque no hay conflicto. No dice Silas, no, mira Pablo, yo no entendí lo mismo. No dice Timoteo, vamos, no, yo entendí otra cosa. No, es tan audible, es tan inteligente cómo Dios se presenta a hablar esto que no hay margen de discusión. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Estos tres están atentos mientras van caminando. En la medida en que vamos desarrollando nuestra vida cristiana, nosotros no nos independizamos de Dios. Al contrario, cada vez estamos más agarrados a las decisiones
que Dios va tomando para nosotros. Entonces las dos veces reaccionaron a la voz negativa de Dios. Por ahí no, 2 veces. Y se desviaron a otra ruta. 2 veces. No una, 2 veces. Le cambiaron el rumbo, el sentido al viaje, porque ellos escucharon claramente que Dios por ahí no querían que anduvieran. Verso 8. Entonces, ese entonces ahí está colocado de exprofeso para entender que ahora hay una reacción. ¿Sí? El entonces es en reacción al escenario que Dios propone. Si Dios me dijo que no, ¿para qué voy a discutir con Él? Dura cosa te es dar coces, dice la versión Reina Valera, dar golpes contra el aguijón. Hay gente que se ha pinchado todo dándole golpes al aguijón. A veces nosotros, a pesar de que sabemos que Dios no lo quiere, lo intentamos hacer igual porque tenemos un concepto equivocado que como nosotros actuamos bien, Dios tiene que decirnos que sí. ¿Qué pasa con estos 3? ¿Qué hacen? Reaccionan a la prohibición de Dios, pero reaccionan favorablemente. Pasando de largo por Bitinia, bajaron a Troas. Troas estaba fuera de la prohibición. Bajaron ahí. Como reacción a la obediencia, yo entiendo que Pablo habrá quedado un poco como, y es entendible, ¿y ahora qué hago? ¿Querés iniciar algo y de golpe Dios te va cerrando las puertas? ¿Qué es lo mejor para hacer en esos casos? ¿Y ahora qué hago? Preguntárselo a Dios, Señor, y bueno, ya me dijiste que por aquí no. Ya me dijiste, esto no, esto está prohibido. Bueno, dime qué tengo que hacer. Y se ve en este pasaje, porque en la inquietud del espíritu de Pablo, queda ver hacia dónde vamos a ir, porque Pablo sabía que estaba haciendo la voluntad del Señor, pero quería hacerla realmente bien. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Así que se deduce aquí de que Pablo está orando. Pablo está orando. Pablo está en el Espíritu. Él debe estar inquieto. Yo me pongo en el lugar de Pablo. Yo estaría inquieto también. Él está inquieto. Tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. La visión es la forma que Dios utiliza para decirle a Pablo, por acá tenés que ir. ¿Cuál era el lugar? ¿Cuál era la provincia? ¿Cuál era el sitio donde Pablo tenía que ir? A Macedonia. ¿Y cómo Dios lo hace? Le presenta a un macedonio en una visión que le está diciendo, pasa a Macedonia. Dios crea un sueño, una visión en el corazón de Pablo que está en el Espíritu y le dice, esto es lo que vos tenés que hacer. Y sigue sin haber ninguna discusión. Es perfecta esta relación. Verso número 10. Después de que Pablo tuvo la visión, hizo lo que Dios le dijo. Déjeme abrir un paréntesis. A veces Dios nos habla. Dios nos habla cuando oramos, Dios nos habla en la iglesia, Dios nos habla cuando leemos la palabra, Dios nos habla cuando estudiamos la palabra, Dios nos está hablando ahora. Pero yo le puedo asegurar que la mayoría de las personas igual va a hacer lo que quiere. Porque nosotros arraigamos en nuestra naturaleza el concepto de que si lo sentimos y parece que es de Dios, lo tenemos que hacer. Y muchas veces hasta creemos que Dios es el que está equivocado. Sin embargo, Dios tiene una mucha mejor visión de las circunstancias. Nosotros vemos al ras del suelo, todo lo que alcanzamos a ver. Dios ve desde lo alto y Él ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida, dice, nos preparamos para partir. Ellos se habían preparado también las veces anteriores, pero esta vez se preparaban para partir hacia Macedonia. Dice, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Da a entender de que Pablo dice, qué bueno, si hubiésemos seguido por donde nosotros queríamos ir, a pesar de que era bueno, no era lo mejor. Así que las dos respuestas favorables
a las restricciones, a las prohibiciones, porque hay que responder favorablemente cuando Dios prohíbe. Las dos respuestas favorables a las prohibiciones están surtiendo efecto. Sí había otro lugar a donde ir. Entonces dice de que Dios, estamos convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Dios no está atado a una respuesta favorable. Dios no está atado a una respuesta favorable, sino que Él tiene el compromiso con la mejor respuesta. Se lo voy a repetir. Dios no está atado con usted, ni conmigo, ni con nadie en esta tierra a dar una respuesta favorable. Dios no está atado. Dios está comprometido con la mejor respuesta. Y la mejor respuesta a veces es un no. A veces es una puerta que se cierra. A veces es un trabajo al que no ingresamos. A veces es una carrera que se frustra. A veces nos damos cuenta que ese no era el ministerio que queríamos. A veces nos damos cuenta que quedándonos en casa no estamos siendo más cuidadosos con la pandemia, sino que deberíamos estar adorando al Señor, porque de la misma, ¿se entiende la idea? O sea, a veces la negativa, lo que nosotros tenemos como algo negativo, suele terminar siendo algo positivo, porque atrás de una prohibición que Dios te puede imponer, atrás de una restricción que Dios te está colocando, Él tiene una mejor salida. Lo mejor que le pudo pasar a Pablo y a sus compañeros fue lo que acaban de experimentar. Cuando uno continúa, el ser obediente implicó una mejor respuesta. Cuando uno continúa leyendo esta historia, se da cuenta de cómo el Espíritu tiene diseñado el futuro que nosotros no sabemos. Si usted sigue leyendo esta historia y parte de este punto y camina con Pablo en Macedonia, se va a dar cuenta que el plan de Dios era excelentemente bueno, muchísimo mejor que el buen plan que Pablo había diseñado. Termino acá. No siempre Dios va a decir que no porque lo que estés haciendo está mal. No siempre es un no porque esté mal. Hay prohibiciones en el tiempo de Dios, aun cuando hacemos las cosas bien. No te cuestiones si Dios te está cerrando puertas y sos una persona que lo ama, que eres fiel, que lo sigues, que no le has fallado. Dios no te está prohibiendo como castigo. Dios puede estar trayendo una prohibición porque el otro camino por el que Él te va a llevar te va a conducir a una respuesta mucho mejor, más favorable, más perfecta, más bonita, más hermosa, más plena que la que estás planificando en tu limitación humana. Los planes de Dios son perfectos porque Dios es perfecto. Imagínense esto, Pablo era un hombre en condición de intimidad con Dios, como entiendo yo, usted lo es. Aún así, si Pablo hubiese seguido su sentido común, no hubiese ido a donde Dios quería. ¿Qué es lo que lo ayuda a Pablo? Que él tiene un plan diseñado por él, pero su oído puesto en la aprobación de Dios en el paso a paso. Y a veces quizás sea lo que nos está faltando a nosotros. Sentimos satisfacción con lo que estamos haciendo, nos sentimos plenos con nuestro plan, pero no es lo que Dios quiere. Entonces, caminemos como vamos caminando, pero pongamos el oído a escuchar una posible reacción de Dios a lo que estamos haciendo. Y si Dios no prohíbe nada, sigamos hacia donde vamos. Pero si Dios te cerró una puerta, Dios no te está castigando. Dios te está abriendo una puerta mejor. Señor del cielo, Dios eterno, poderoso Dios, tu palabra es enviada para que no vuelva vacía. Yo ruego, Señor, que de la misma forma que tú me hablaste a mí, le hables a tu pueblo que te está escuchando. Y cada uno de aquellos que ha recibido este mensaje logre entender a través de la ayuda de tu Espíritu Santo cuán bueno y excelentes son tus planes, Señor. Y que muchas veces son mucho mejores que los mejores planes que nosotros tenemos. Así que nos desafiamos a hacer como tú quieras, sabiendo que tú desde lo alto ves más lejos que lo que nosotros vemos a nivel del suelo. Por eso nos permitimos, Señor, nos permitimos el que corrijas
nuestro caminar si es que nos vamos bien y nos lleves por la senda correcta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si quiere cerrar su Biblia lo puede hacer, pero no se vaya. Alabamos una vez más al Señor. En el medio del tiempo de alabanza reciba los anuncios, vea hacia dónde está yendo la iglesia y nos vemos en el próximo servicio. La paz de Jesús sobre cada uno de ustedes. Eres la fuente de mi amor, eres mi aliento, mi suspiro, eres testigo de este amor, eres la fuerza que alimenta mi vida y mi corazón, eres Jesús, mi fiel amigo. Tiempo de tribulación, te quiero adorar, quiero mostrar, quiero rendirme mi vida, Señor. Quiero adorar, quiero mostrar, quiero rendirme mi vida, Señor. Quiero adorar, quiero mostrar, quiero rendirme mi vida, Señor. Gracias por acompañarnos. Quiero invitarte a nuestras reuniones presenciales, que son los viernes a las 19 horas y los sábados a las 17 horas. Dios te bendiga.